Presten atención, sos jubilado, sos jubilada. Bueno, sienta un precedente esta información. Mira, lo que sucedió en la provincia de Córdoba, un juez decidió finalmente, después de, bueno, todo el trabajo que hizo esta mujer, fallar a favor de esta jubilada que va a volver a cobrar con la fórmula de Mauricio Macri. La tenemos ya en comunicación a Florencia Margarián. ¿Cómo está, Florencia? Buen domingo. Hola, muy buenos Qué días. Un bueno placer tenerte. estar nuevamente con ustedes. Lo mismo, lo mismo. Contanos cómo sucedió esto. ¿Cómo logró esta mujer esto? Bueno, hay que tener presente que luego de la fórmula del gobierno de Macri, que era un 70% índice de precios al consumidor y un 30% el RIPTE, que es uno de los índices que es el de los trabajadores estables. Luego vino la pandemia, en el 2020 se suspende esa fórmula. Y luego y los aumentos en esa época se fueron dando a través de decretos, ¿no? Cuando se reanuda la fórmula de movilidad, se modifica. Pero esa modificación que vino en el 2021 fue sobre la base de los aumentos que se dieron por decreto y no sobre lo que hubiera correspondido, que era con la fórmula de movilidad que regía por ley, que era esa del 70 y 30%. ¿No? Hay que recordar que posteriormente la fórmula se modificó por un 50% de la recaudación de la ACES y un 50% de la variación salarial. Ahora, lo que se pudo demostrar en este caso, en este juicio, y por eso el fallo a favor de esta mujer, es que con aquella fórmula del 70% por índice de precios al consumidor y el 30% por el RIPTE, le hubiera correspondido cobrar mucho más de lo que había estado cobrando. Y por eso es que se declara la inconstitucionalidad de la fórmula durante el gobierno de Fernández y se aplica la que regía durante la época de Macri. Florencia, para ponerlo en perspectiva en números para un jubilado que nos está escuchando, porque mucho se viene hablando del poder adquisitivo que perdió el jubilado durante el gobierno de Fernández y que también perdió durante este gobierno. ¿Cuál era la jubilación o cuál debería ser la jubilación de esa persona en el gobierno de Macri y cuál debería ser ahora? Por ejemplo, si se puede tomar como base el mínimo, algo como para poner en papeles cuánto es lo que se perdió a través de estos cambios de fórmula y de evaluaciones y demás. Han perdido alrededor de un 50% del poder adquisitivo. Entonces tendrían que estar cobrando aproximadamente el doble de lo que están cobrando hoy en día, ¿no? Qué locura. Es un montón. Es un montón. Doble. Hay gente que tendría que estar cobrando por lo menos un 50, un 40% de lo que hoy están cobrando. Y por eso la cantidad de juicios que hay hoy en día y la cantidad de juicios vigentes, muchos de los cuales, pese a tener sentencia firme, la ANSES no los liquida. ¿Es el primer caso este que se conoce, Florencia? Hubo un caso anterior, pero tenía que ver con otro tema, no tenía que ver con el caso justamente de los decretos, que se había suspendido la fórmula y se había dado el aumento por decretos. Sí. Bueno, también se logró demostrar la pérdida del poder adquisitivo y mandaron a reajustar como correspondía, ¿no? Pero es una tendencia muy buena para los jubilados, ¿sí? Seguramente el organismo previsional vaya a apelar esta decisión, claro, pero va sentando precedente como para tener en cuenta, ¿verdad? Y ver que también en todo el país está funcionando la justicia, que va fallando a favor de los jubilados y de los pensionados también. Qué bueno. Y en el medio, Florencia, hay el debate por una nueva fórmula en el Congreso que podría ir adelantándose la política y decir, bueno, teniendo en cuenta que me van a llevar para este lado, por ahí ya sacar esta nueva fórmula que emparche o corrija y empalme de manera positiva y no negativa, como viene pasando con cada reforma, para que los jubilados dejen de perder dinero, ¿no? Por supuesto, y siempre teniendo en cuenta que lo que hoy se está discutiendo con respecto a la fórmula de movilidad daría alrededor de 15.000 pesos más en las jubilaciones y las pensiones, ¿no? Entonces quizás tomar el asunto con seriedad, porque se trata del futuro de los jubilados y pensionados, de un sector que hoy es pasivo, pero que toda la vida estuvo aportando, por supuesto, con la actividad laboral, no solamente poniendo el esfuerzo y la actividad laboral, ¿no? Sino
pagando con los impuestos, aportando, bueno, a través del sistema de aportes a aquellos que pudieron y que tuvieron ya sea el monotributo, la relación de dependencia. Entonces, ver a los pasivos como lo que fueron, ¿no? La fuerza de trabajo durante tantos años. Hay mucha gente que no solo trabajó 30 años, sino que hay gente que trabajó 42, 45 años y que hoy hay que reconocerle todo ese esfuerzo. Florencia, muchísimas gracias por tu comunicación. Que tengas un buen domingo. Muchas gracias a ustedes. Buen domingo para todos. Gracias. Deberían ser los más priorizados y son los más olvidados. Y que además todos vamos a terminar ahí. Los políticos que están ahí no se dan cuenta que en algún momento todos vamos a llegar ahí. Ellos no. Ellos no.